Buenos días, yo soy Quique de los Hogares de Cristo, trabajo ahí dentro de los Hogares de Cristo y hoy me proponían un tema re lindo para compartir y me encantó porque esto de compartir con los jóvenes el tema de la iglesia en salida, que es un tema que nos tiene que inquietar siempre y que, bueno, vamos a poder recorrer un poquito hoy a pesar de la dificultad de no poder dialogarlo tan fácil. Porque me parece, o nos parece a muchos, como muy interesante el tema de la iglesia en salida, porque es parte de nuestro ser iglesia, no es un añadido. Cuando la iglesia arranca, esto nos lo recuerda bien Francisco, pero también en el mismo evangelio está, cuando la iglesia arranca, Jesús lo primero que hace es enviar a la misión, a salir a encontrarse con la humanidad entera, con todos los pueblos de la humanidad, con la familia humana. Y esto lo hace porque, claro, decía, bueno, tienen ustedes una buena noticia que contarle a todo el mundo. El Evangelio, ¿qué es eso, no? Que es la vida le gana a la muerte siempre. La vida le gana a la muerte siempre. Y ese es nuestro lugar en la humanidad. Contarle un poco a la humanidad que la vida le gana a la muerte siempre. Y eso no es menor, porque después de otras maneras nos los va a ir contando, por ejemplo, Francisco en este tiempo, que es un tiempo en el que Francisco estuvo muy preocupado porque entendamos algunas cuestiones importantes como cristianos. Nos empujó a decir, bueno, antes de poner tanta etiqueta, porque como dentro de nuestra humanidad enseguida ponemos etiquetas, juzgamos personas, juzgamos situaciones y a partir de eso no siempre queremos apostar a la vida, sino que ponemos distintas excusas para no apostar por la vida de este o de aquel, para no jugarnos por el cuidado de toda la familia humana. Y lo que nos recuerda Francisco, que en esto fue muy oportuno y por eso es muy importante el lugar profético que está teniendo Francisco, que nos hace redescubrir nuestro ser iglesia, que antes de toda etiqueta está el cuidado de toda persona humana, hija de Dios, cuidada por Dios. No puede no ser cuidada por nosotros, no entenderíamos nada si algo de lo que Dios ama tanto, alguien que Dios ama tanto, no es cuidado por nosotros. O creemos que podría ser descartado. Por eso este mensaje tan fuerte de Francisco de superar una cultura del descarte. Entonces yo pensaba un poco que qué lindo y qué oportuna estas palabras de Francisco, no el descarte, no la etiqueta, el cuidado de la vida. Y esto se hace concreto y también hay otro, voy a hablar de dos vertientes. Una está Francisco que nos recuerda desde la palabra y actualiza esta palabra del Evangelio. Y otra, la realidad misma. La realidad misma también nos cuenta un montón. Entonces la realidad nos dice que hay una pandemia y la pandemia nos cuenta algo. Nos empezó a decir que esta realidad está muy lastimada por todos lados, tiene muchos dolores y tenemos que hacer algo con ella. La realidad nos cuenta que teníamos que salir de nuestra comodidad. Muchas veces como iglesia tenemos la tentación humana de quedarnos en la comodidad y lo hicimos. Entonces nos quedamos encerrados en nuestras parroquias, en ritos, en grupos juveniles, en situaciones que nos resultan fáciles de manejar. Y la realidad nos dice no, hay mucho lastimado afuera y vos tenés que salir a la familia humana, no te podés quedar encerrado en tu parroquia. Y entonces nos llamó a lo concreto. Y fue muy lindo descubrir que como iglesia salimos a hacernos cargo de esa realidad que lastimaba. Salimos a encontrarnos con el hambre que se multiplicaba. Ya había hambre y a veces nos habíamos olvidado. Ya había dolor en muchos hermanos nuestros y no nos dábamos cuenta, en mucha humanidad. Había gente que estaba muriendo de hambre, había gente que no tenía techo, había gente que no tenía trabajo, había gente que no tenía salud y la dejábamos estar sola. Bueno, y esta de vuelta, la realidad nos invita a cumplir nuestra misión como iglesia. Nuestra misión como iglesia es encontrarnos con toda la humanidad y encontrarnos con el cuidado de toda persona,
nadie tiene que estar solo. Todos tienen que tener esperanza, todos tienen que descubrir esa esperanza, todos tienen que descubrir que Dios actúa en cualquier circunstancia, que la vida le gana a la muerte. En este sentido, nosotros como familia grande de Hogares de Cristo, tuvimos la suerte de tener 2 regalos de Francisco, del Papa Francisco. Fueron 2 frases. Una era recibir la vida como viene, que era esto, ¿no? Sin etiqueta. Toda vida, con toda su historia, había que animarse a acompañar, a cuidar, a que nos atraviese y nos ayude a cuidar nuestras propias vidas, a que nos haga reconocer nuestra fragilidad y entonces nos abracemos fuerte a Dios y saber que en toda circunstancia Dios termina actuando. La segunda frase fue cuerpo a cuerpo, porque nos invita a otra realidad que vamos a charlar ahora un poquito. Toda gran obra la construimos desde la mirada concreta del rostro concreto, la persona concreta. Cada persona es valiosa. Entonces no podemos estar pensando en la familia, los pueblos simplemente. Tenemos que pensar en esa persona que me crucé y que le está pasando mal en soledad. Y yo puedo hacer algo para que esa soledad no sea tal, para que vaya descubriendo la vida, para que vaya descubriendo la esperanza. Hacernos cargo de la realidad. Y fue muy concreto. En Bahía Blanca, por ejemplo, tuvimos que salir a encontrarnos con muchos rostros concretos y a partir de ahí muchas familias que estaban pasando hambre. Nosotros hablamos que dentro de en este tiempo de pandemia hemos estado ayudando a 8.000 familias en alimento, pero cada una de esas familias eran rostros concretos que ayudábamos a compartir para que no queden en soledad, porque fue muy fuerte el tiempo de soledad de esta pandemia. Todas las instituciones se cerraban, todos los accesos del Estado se cerraban y esa soledad era desesperante para familias que ya les faltaba todo antes de arrancar la pandemia y otras que fueron descubriendo la necesidad durante la pandemia. Entonces fue a acompañar con alimentos, pero también fue a acompañar con escucha, con estar, con descubrir accesos a salud que por ahí se iban cerrando. En ese sentido fue muy interesante algunas campañas que pudimos hacer en concreto, como la Rememos Juntos, que nos ayudó a tener algún fondo que al haber compartido pudimos llegar a más familias. Quizás quedamos cortos porque todavía aparecía esto de que cada uno en su territorio con su capillita y por ahí no pensaba en aquella capilla que no tenía los recursos y no sabía cómo llegar a sus familias porque había más necesidad y menos contacto, recurso, accesos de esa capilla. Entonces todavía mucho que aprender, pero entonces fuimos también descubriendo que hoy es tiempo de semilla. Quizás no podamos resolver todo, pero sí sabemos que ningún cansancio genuino y buscado por la vida cae en saco roto, ¿sí? Que cada cansancio que tenemos tiene su fruto porque Dios hace algo con ese cansancio, aunque parezca que no. De nuevo, Dios actúa en cualquier circunstancia. Dios le gana la muerte siempre. Y esa era nuestra misión, contar eso. Y esa es nuestra misión como iglesia. Por eso somos iglesia en salida. Por todo esto, por ahí un poco la invitación como iglesia es animarse a cosas grandes, animarse a obras grandes, animarse a la familia humana entera, salir. Aunque empecemos, y teniendo que empezar, por los rostros concretos, partiendo de cada persona que se me cruza en el camino. En esto yo me acuerdo también de un momento bíblico, ¿no? En el que planteaba había muchas viudas, pero esa viuda es la que Dios se encontró en el camino y la que ayudó, la que acompañó. Entonces digo, cada rostro es esa viuda. No podemos, por pensar en el todo, no atender el rostro concreto que se nos presenta, pero tampoco podemos dejar de cuidar y de querer el cuidado de todos los rostros concretos, rezándolo, sabiendo que Dios hace también, que Dios nos acompaña en él.
Y bueno, con esto cierro un poco, invitando a que cada uno de nosotros, cada uno de los jóvenes que tienen mucha fuerza, mucha llama, no apague esa llama y se anime a hacer iglesia en salida. Que nos remueva un poco a veces cuando estamos dormidos los más adultos, los más viejos, y que nos ayuden a hacer iglesia en salida, porque esa es la invitación, el llamado que nos hace Dios como iglesia. Bueno, con eso me despido y espero haber compartido algo lindo.